Quiero hablarles acerca del Espíritu Santo. El otro día me tocó orar en el grupo de oración de Zoom. Los que estuvieron en el grupo de oración de Zoom, me tocó orar e impartir el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Hoy vamos a impartir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero Él quiere repartir dones y quiere impartir su propia vida en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo el día en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos aquellos quienes aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aquellos que aceptamos la muerte y su resurrección como medio para nuestra salvación. Dice la palabra que ahí vino el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarle acerca de algo más, porque el Señor siempre tiene algo más. Dios no se contenta o no quiere que nos contentemos con lo mínimo. Hay algo mínimo. La palabra de Dios dice: si el justo con dificultad se salva, cuánto más el pecador, dice, ¿verdad? Hay un mínimo que tenemos para salvarnos, que es creer en Jesús. El hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo, él le dijo: el único requisito para la salvación es la fe, el mínimo requerido. Y él le dijo, le reconoció a Dios, le dijo: cuando estés en tu reino, espero que te acuerdes de mí, porque él sabía que su reino no era un reino mesiano político que iba a luchar contra el imperio romano y le iba a devolver a Israel su gloria. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy, cuando muramos, hasta sabía cuándo iba a morir, ¿verdad? Porque podía durar 2 o 3 días, pero le dijo: hoy vamos a morir todos. Cuando te van a tener que matar, porque van a matar a mí, porque va a haber una serie de eventos, vas a morir y vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es el mínimo requerido para la salvación, ¿verdad? Y a veces nosotros, gracias al Señor, la gente le recibe a último momento a Dios y se agarra de Dios y tiene la oportunidad de llegar y entrar, ¿verdad? Yo miro hacia la derecha y no le puedo. Primero me da un dolor en el corazón no ver a nuestro querido hermano Porfirio, pero también tenemos la alegría y el gozo de que él está en la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, él está en el lugar donde todos estamos queriendo llegar alguna vez. Y va mi homenaje al querido hermano Porfirio, porque como dijo Rubén de vuelta, discúlpame que te mencione Rubén, él lo veíamos todos los domingos, todos los domingos, hasta que se enfermó y se fue. Quiero hablar con ustedes acerca de algo más que tiene el Señor para todos nosotros. Es muy importante la salvación. Yo creo que es el corazón de nuestro evangelio, es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero yo quiero impartir algo más de parte del Señor. Y si podemos leer nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Para los que tengan su Biblia, dice por ahí, se puede poner ahí atrás también. Para los que tengan su Biblia, tengan su aplicación, para lo que sea, como sea. Dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te entregamos tu palabra. Tu palabra es la verdad. Yo te pido que tú hables hoy tu palabra y ministres a cada corazón
conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, como tú quieres hacerlo. Aquí en este lugar, para las personas que están mirando a través de las redes, aquellas personas que escucharán esta predicación a través de los videos, de la radio, de todos los medios que haya disponibles. Esta palabra llegue a su vida y llegue a su corazón para que tú, Señor, obres lo que tú quieres obrar. La presencia de tu Espíritu Santo real y verdadera en cada corazón y en cada vida. Algo que es verdadero. Quiero hablar acerca de los sonidos del Espíritu Santo. Jesús, antes de partir, prometió varias veces que el Espíritu Santo sería una verdad y una realidad en la vida de sus discípulos. Esto es algo que no era solamente para los discípulos, sino es para tu vida y es para mi vida. Es algo para todos aquellos que creen, para todos los creyentes. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico, no es algo que sucedió para los libros de historia o para recordar como parte de un suceso religioso. La experiencia pentecostal puede llegar a ser una realidad presente, muy presente para tu vida. El apóstol Pedro les dijo a los que estaban presentes en ese momento, si miramos en Hechos capítulo 2, en el versículo 29, él les había dicho: varones hermanos, del 17, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos, vuestros jóvenes las visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y cuando dice en aquellos días, se refiere en los días finales, en los días que hoy estamos viviendo. La promesa es para todos nosotros. El profeta había dicho en su profecía, Joel, primero habló de todo lo que iba a pasar, y al final cuando dijo: y en los últimos días, o los días finales, o en los tiempos postreros, en los días que hoy estamos viviendo, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. Sobre todo género humano. Él lo dijo: voy a derramar mi espíritu sobre una iglesia, sobre una religión, sobre una denominación. Yo no voy a derramar sobre un grupo especial. Él dijo: sobre todo género humano, sobre toda carne. Esa es la promesa del Señor. Entonces nosotros no podemos hacernos de los dueños de la obra del Espíritu Santo y decir: el Espíritu Santo se va a derramar solamente en medio de nosotros porque nosotros tenemos tal religión o tenemos tal creencia o nos vamos a tal iglesia. Eso no es así. El Espíritu Santo se va a derramar sobre todos aquellos quienes creen en Él, y es más, se va a derramar en aquellos quienes ni siquiera esperan, por su gracia y por su misericordia y por su soberanía. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, sobre todos ellos se derramaría el Espíritu Santo. Imagínense a ustedes a los religiosos de la época diciendo: pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo se va a derramar el Espíritu Santo sobre estos seguidores de Jesús, quien era una secta realmente en ese tiempo odiada por los religiosos? Esta definición es una definición, que una promesa que nos incluye a ti, a mí, es atemporal. Es atemporal. Y lo primero que te quiero decir de todo esto es que tienes que buscar esta experiencia. Esta es una experiencia que debe buscarse. Y acá quiero llamar la atención a nuestras vidas y a nuestra congregación.
La experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia que nosotros como iglesia tenemos que predicar. No tenemos que tener miedo de hablar de que la gente tiene que ser llena del Espíritu Santo. Es más, la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para poder predicar la palabra con poder y para ser testigos, dice, ¿verdad? Si nosotros leemos en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No alcanzó a la República del Paraguay. Pero la experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supone tres cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal. Dice, era como el ruido de una violenta ráfaga de viento. Dice que entró, abrió todas las ventanas, movió todo. Suena como si hubiera sido una tormenta tropical. Esa que vemos por la televisión. A mí me tocó una vez estar en Uruguay cuando estábamos. Vimos una tormenta que se llevó todo. Un viento que no podíamos ni agarrarnos ni sostenernos. Un viento impresionante. Era un viento, es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra hebrea ruá o roá o ruá significa literalmente aliento o viento. Esto significa ruá o roá. Es usada en el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Le llaman y le dicen la palabra que significa Espíritu de Dios o Espíritu Santo. En el hebreo significa, dicen, Ruá HaKodesh. Ruá es viento o espíritu y HaKodesh significa santo. Espíritu Santo. En el día del Pentecostés fue la concreción de la exhalación sobre los discípulos que hizo Jesús cuando dijo en Juan 20 y 22. ¿Recuerdan? Ya estuvimos hablando el miércoles que les sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Y también este versículo que acabamos de leer, en el cual les dijo: Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, les dijo, dentro de poco tiempo ustedes también van a ser bautizados con ese Espíritu. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y dice la palabra en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la manera. Si no tienes el Espíritu Santo, es difícil que sientas amor por Dios. Podés tenerle un cariño, podés tener una simpatía, pero el verdadero amor a Dios se da a través del Espíritu Santo, cuando tienes una experiencia con el Espíritu Santo. Es allí donde no podés dejar de buscarle a Dios, no podés dejar de orar, no podés dejar de decir: yo quiero más, te quiero conocer, Dios, quiero pedirte perdón porque sé que soy pecador. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, lo primero que hace es te reconoce como pecador delante de Él, y lo que hace es pedirle perdón y decirle: Señor, yo soy un pecador y me doy cuenta que tu amor es grande y que yo necesito de tu amor y de tu gracia. Cuando yo experimenté la primera vez el Espíritu Santo en mi vida, lo primero que hice fue tirarme en el suelo y pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Y decirle: Señor, te pido perdón, perdóname. Era demasiado grande, demasiado fuerte, no podía soportar, no podía aguantar. Estaba en mi pieza
estaba solo y no sabía qué iba a hacer. Lo único que podía decirle era perdón. Te pido perdón, te pido perdón. Y cuando sentí que el Señor me perdonó, empecé a tener un amor hacia Él por sentirme perdonado, por sentirme salvado y por sentirme amigo suyo. Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Así dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el amor del Espíritu Santo revelado en la persona que está crucificada juntamente con Cristo. Rick Warren dice: sentirse amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, avivamiento, renovación y todo gran despertar. ¿Por qué? Porque cuando sentimos el amor de Dios, queremos que todos sientan ese mismo amor. Dígame si no es así. A cualquiera le querés hablar de Dios porque vos sentís el amor de Dios y querés que ese mismo amor también las otras personas sientan. Entonces ese es el principio. El sentirnos amados por Dios es el principio de empezar a buscar realmente de que haya un ayudamiento en medio de nosotros, de que los hermanos, como dijo Rubén, perdón, de vuelta, hermanos, vengan a la iglesia, hermanos, los que están mirando sentados allá por internet y da gusto, está bien, pero vengan. Es porque hay un deseo de que todos los que estén en algún lugar sentados e inactivos sean parte de un mover, sean parte de algo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos entra en nuestras vidas y nos obliga, no es que nos obliga, sino nos compele, nos lleva a que nosotros también hablemos acerca de Él, hablemos de su amor, hablemos de su gracia, seamos testigos suyos y le digamos a otros: vení, sé parte de esto. Yo no te invito a ser parte de una religión, no te invito a ser parte de una denominación, yo no te invito a ser parte de una congregación, yo te invito a ser parte de un mover, de un movimiento grande, del mover de Dios en la vida de las personas. Si le invitamos a la iglesia, la gente se va en algunos casos le puede gustar, en otros casos le puede decir: no me gusta, es incómodo, no me recibieron bien, qué sé yo. Pero si la gente siente el poder de Dios en su vida, va a querer venir donde está el poder de Dios. No le va a interesar si se va a sentar allá atrás, si no hay lugar, si está incómodo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene hambre acá de adentro, no le interesa lo exterior ya. Quiere algo que le llena, que está acá y que solo el Espíritu Santo puede llenar. El Espíritu Santo es el proveedor de poder de todos los avivamientos que existieron. Y en última instancia provee capacitando a la gente para sentir, para experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Por eso es importante el amor de Dios. Por eso es importante el Espíritu Santo. No solamente para hablar en lenguas, no solamente para sentir algo sobrenatural, sino porque es el vehículo para que el amor de Dios sea derramado en sus corazones y ellos sientan también el amor de Dios, así como nosotros sentimos el amor de Dios. ¿Cuántos sienten el amor de Dios en sus vidas? Entonces no te podés callar. Entonces no podés dejar de buscar el Espíritu Santo y no podés dejar de compartir esto, porque eso es algo que fluye naturalmente. Jesús dijo en el último día de la fiesta que estaba allí en Jerusalén antes de su muerte, dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí. ¿Verdad? Porque todos tenían que ir a la pileta, todos iban a la pileta, se bautizaban, tomaban agua de ahí de la pileta de Betsaida, del arroyo ahí de Gihón,
Y la gente dice que venía y tomaba porque era algo santo, ¿verdad? Y Jesús se paró enfrente y dijo: todos los que tengan sed, vengan a mí y yo les voy a dar de beber agua viva. Y decía la palabra, y eso se refería al Espíritu Santo que iba a ser derramado en la vida de él. Y hoy Jesús continúa diciendo: vengan a mí y yo les voy a dar agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre ellos. Ese es el tipo de conocimiento que viaja de tu cabeza y entra en tu corazón. Ahí podés entender. Antes es un conocimiento intelectual, pero puede ser un conocimiento intelectual, pero nunca va a cambiar tu vida a menos que de aquí pase aquí. Y eso no lo hacen las neuronas, no lo hacen el sistema nervioso central, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela y que abre tu corazón. Yo muchos años me creía una persona con conocimiento, con trayectoria, con qué sé yo, con muchas cosas. Hasta que un día tuve una experiencia que todos conocen, ¿verdad? Que yo me sentí realmente cómo mi vida estaba perdida. Estaba en un lugar en el cual estaba totalmente perdido y no me servía ni mi trayectoria, ni me servía mi tiempo de afiliación religiosa, ni me sentía, ni nada de lo que yo tenía me era valioso. Lo que me salvó de la condenación eterna fue que un ser de amor vino sobre mi vida y lavó mis pecados, lavó mis pies y me dijo: ahora te puedes subir y estar conmigo. Entonces yo entendí la gracia salió de acá y entró acá. Entonces yo a partir de allí jamás pude decir y volver a acusarle a alguien: vos sos espiritual, vos no sos espiritual, vos no. Yo soy el primero que necesito de la gracia de Dios. Yo soy el primero que necesito de la gracia de Dios sobre mi vida. De lo contrario, discúlpenme la palabra que yo voy a usar, pero me hace pelota. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Recuerden, lo primero fue poder de parte de Dios. Lo segundo fue fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego, pero no se trata de un fuego físico. Dice: se les apareció unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada una de ellas. ¿Dónde está nuestro logo, nuestro símbolo? Ahí tenemos una llama de fuego. Era un signo exterior y visible, repito, de una realidad interior y espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Repito, el fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, donde quiera, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida. Te cambia completamente. Te llena de algo que no sabías que existía. En tercer lugar, implicó lenguas de parte de Dios. Dice el versículo 5 al 11 del capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar a diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El versículo 4 dice: eran lenguas que ellos no habían aprendido. Y resulta ser que en ese tiempo estaba la fiesta de Pentecostés, y era una de las fiestas, o la Shavuot, que se llama, que ahora justamente terminó en Israel, donde todo el mundo iba a Jerusalén y ponían las carpas, las tiendas, etcétera, etcétera. Y se cree que había 1 millón de personas. Y cuando hubo esa experiencia, ese viento, todo el mundo fue a mirar qué es lo que pasaba, porque fue algo sobrenatural. Y todo el mundo venían judíos que vivían
en ciudades griegas, en Irán, que vivían hacia la zona de Afganistán, hacia la zona de Irak, de diversas partes. Y dice que venían, y cuando ellos hablaban en lenguas, esa gente entendía. Algunos cuando estaban hablando en persa, en farsi, están hablando en caldeo. Quién sabe en cuántos dialectos estaban hablando, pero aquellos judíos que vivían en esos lugares y venían a la Pascua estaban entendiendo, y dice que cantaban maravillas acerca de Dios. Y todos ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando. Eran lenguas que no habían aprendido y fueron reconocidas de manera que todo el mundo que estaba allí. Aquello fue la reversión del caos y de la desunión que sucedió en Babel. Si en Babel las lenguas fueron divididas, en el Pentecostés las lenguas fueron unidas de vuelta, pero por un poder espiritual, para que nosotros entendamos que somos un solo pueblo, para que entendamos que en Dios no existe confusión, para entender que nosotros no tenemos que separarnos y dividirnos, sino tenemos que estar juntos. Ahora más que nunca el mundo necesita ver que estamos juntos y que tenemos un mensaje que puede cambiar y que puede transformar sus vidas. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Tenemos un mensaje poderoso y tenemos el poder del Espíritu Santo. Y toda aquella confusión que sucedió fue revertida fue revertido en el Pentecostés. Y ahí todo el mundo podía entender las lenguas. No fue confusión. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae unidad a la iglesia. Y creo que es el pedido de Marcos cuando en su dolor decía: ¿por qué no vienen a participar? Al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en cualquier iglesia, cualquier denominación, se sana la división y se da una experiencia visible a la unidad cuando el Espíritu Santo opera. Ahí, pastor, no necesita echarle a nadie de la iglesia. El que no es y no quiere ser parte del movimiento de Dios se va, y el que quiere ser parte viene de donde no sabemos. Gente que ni siquiera esperamos, como dice Isaías. Te van a llamar gente que ni conociste. Te van a llamar por tu nombre. Y vas a llamar a gente que ni siquiera sabe que existe. En el día de Pentecostés se dieron 3 reacciones. Todas hoy la vemos hoy en día, cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue la sorpresa. Hechos 2:7 dice que estaban desconcertados y maravillados. Desconcertados y maravillados. Imagínense, dice: ¿qué es este grupo de Galileo? Los galileos estaban luego allá arriba en el norte. Los galileos eran campesinos, pescadores, eran más o menos casi gentiles, ¿verdad? Porque estaban allá en la frontera. Galilea de los gentiles solían llamarle. Entonces, ¿qué son estos galileos que están hablando acerca del poder de Dios en nuestras lenguas? La segunda fue la perplejidad. Perplejo. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una experiencia en el Espíritu Santo y alguien empieza a recibir el toque del Espíritu Santo, lo primero que nos entra es: ¿qué es lo que está pasando? Y está el Fabio, Juan. Están todos locos. ¿Qué es lo tercero? La burla. Otro se burlaba y decía: lo que pasa es que están todos borrachos. Empezaron a chupar hace no sé cuánto por la fiesta del Shavuot, del Pentecostés, ya están todos borrachos y están hablando quién sabe qué cosa, ¿verdad? Y ahí viene la parte en la cual sucede la explicación. Pedro explica lo que estaba sucediendo en Pentecostés. En el versículo 14, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Yo me imagino a Pedro, estaba hablando en otras lenguas, y cuando tiene que predicar, tiene que controlarse por el poder de Dios. Pero
dirigido por el poder de Dios, él tiene que hablar y tiene que explicar lo que está pasando. Primero, lo que hizo fue contrarrestar la falsa explicación en el versículo 15. Porque algunos estaban dando una respuesta natural a algo que era sobrenatural. Alguien que no entiende lo sobrenatural de Dios no puede hablar de Dios. Va a buscarle una explicación natural. ¿Por qué se van tanto a la iglesia? ¿Por qué están ahí? ¿Sabe que ahí seguramente hacen algún negocio? Están robando, están sacando algo. Es famoso ese, ¿verdad? No, porque allí seguramente están todos ahí, tienen poder, se reparten las cosas, etcétera, etcétera. Conocen todo ya, toda esa clase de explicaciones. Quieren buscar explicaciones naturales a lo que es sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos por lo desbordantes y desinhibidos que estaban. Imagínense, llenos del fuego de Dios. Pero no era embriaguez con vino, sino era la sobria embriaguez del Espíritu Santo. La única embriaguez o el único caú que no te deja resaca. Todo el resto te deja con resaca. Después les dio una explicación verdadera en el versículo 16. Y Pedro comienza señalando bíblicamente lo que estaba pasando. Algunas personas establecen una dicotomía, una separación falsa entre el Espíritu y la palabra. Y dicen, no, esto es la Biblia. No, y no está pegado a lo que es el Espíritu. Pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra. ¿Cómo es eso? En el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo, les dice. Todo lo que está aconteciendo es algo que se profetizó. El profeta Joel, que ustedes conocen, que está en la Tanaj, que está en la Biblia hebrea, profetizó lo que iba a pasar. Pedro, lleno del Espíritu Santo, relaciona este acontecimiento con la Biblia, tiene la revelación de Dios en ese momento. El Espíritu Santo te da un hambre por la palabra de Dios. Qué gusto da leer la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los días yo busco leer la palabra de Dios. Un día que no leo me siento mal, me siento con hambre. En lo posible, todos los días, aunque sea la noche ya antes de dormir, agarro y leo. Generalmente en la mañana es donde hago mi lectura y aprendí a hacerlo a la media tarde, a la tarde, como si fuera un almuerzo, y a la noche como si fuera una cena. Entonces lo que trato de tener son devocionales para poder repartir durante mi tiempo la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aprendí que sin la palabra de Dios espiritualmente me voy a morir. Es el rendimiento del cristiano básico. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma una prueba de la resurrección de Cristo. Tras la muerte, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, vino el acto final de su ministerio de salvación. El versículo 33 del capítulo 2 dice: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Aquella experiencia no se limitó solamente a los que estaban presentes el día del Pentecostés. Es para todo cristiano, es para ti. El versículo 39 dice: la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todo aquello a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Por eso que no podemos limitar nosotros el poder del Espíritu Santo y decir que acá, así, de esta forma se va a hacer. Cada vez que alguien experimenta el Espíritu Santo, es una prueba más de la resurrección de Cristo. Cada vez que alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo o escucha un testimonio de cómo el Espíritu Santo cambió su vida, es una prueba más de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo en vez de mí. Y Él le va a dar testimonio acerca de mí. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, es una prueba más de la resurrección o de Cristo resucitado. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe.
todavía estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La manera en que recibimos la promesa es por el arrepentimiento, la fe en Jesús, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, como dice en el versículo 37 y 38. La prueba de que has recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, se ve en una vida cambiada y una comunidad transformada. Si leemos el versículo 42 al 47. La iglesia entonces no es solamente un lugar de celebración y alegría desbordada, también debería, por encima de todo, ser un lugar de amor, donde la gente que venga acá encuentre el amor de Dios, porque el Espíritu Santo está aquí. Yo puedo dar todo el cariño que humanamente puedo hacer, pero si las personas no sienten el verdadero cariño que viene de parte del Espíritu Santo, no va a ser tocada. Entonces, la iglesia no es solamente un lugar donde venimos a cantar, donde venimos a encontrarnos, donde venimos a celebrar. Es también un lugar para hacer eso, pero por sobre todo es un lugar de amor, porque aquí debe habitar el Espíritu Santo.